Buenas tardes. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Sí están aquí todavía? Ya se fueron a su casa. Amén. Yo sé que están luchando con el pasado y aparte también con el puerco traicionero asesino. El mal del puerco que más bien parece jabalí porque está bien salvaje, pero ya estamos por terminar. Y bueno, vamos, ya sabes, estamos en el libro de Jueces. Y vamos a buscar el personaje que nos toca por último y se llama Sansón. ¿De acuerdo? Entonces abre tu Biblia en Jueces y busca a partir del capítulo 13. Ok, ahí vamos a estar corriendo en la Biblia, vamos a estar también yendo a algunos otros pasajes. Algunos de ellos voy a ir muy rápido también por causa del tiempo. Entonces puedes apuntarlos también ahí en tus notas y para que después lo revises. Puedes volver a escuchar también la prédica, también para ver si algo se te pasó, si no lo alcanzaste a captar o todo eso. Entonces también para que lo tengas ahí. Entonces ya estando allí, vamos a orar. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias. Tú eres bueno, tú eres fiel y no hay nadie como tú, Señor. Y el día de hoy confiamos con todo nuestro corazón, confiamos, Señor, con todas nuestras fuerzas en que eres tú, Señor, hablando a nuestras vidas, en que eres tú, Señor, hablando, Señor, a nuestro corazón. Y es lo que queremos el día de hoy, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra vida, abre nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, a tu preciosa y bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ponte en pie, por favor, un minuto. Deja ahí tus cosas en la silla, ponte en pie, por favor. Ok, y levanta tus manos así hasta arriba, por favor. Así hasta arriba, así. Trata de alcanzar las lámparas, por favor. Ok, las dos. Luego tus piernas, hazlas de esta manera, ¿de acuerdo? Ok. Aunque te truenen como chiva vieja, no importa. Ok, tu cabeza, haz círculos grandes, por favor. Luego para el otro lado. Toca tus hombros con tus orejas, por favor. Ya te reíste, ya tronó. Ok. Ahora respira. Otra vez. Una vez más. Volteate con el que tienes ahí a un lado y pon tus manos en sus hombros y dale un masaje, por favor. Así fuerte, de machín a machín. Dale un masaje. Ok. Toda la espalda. Aplícale la hurracarrana. Ok, ahora volteate, por favor. Sigue otro turno. Eres bendecido porque a mí nadie me está dando nada, ¿verdad? Entonces, pues ya, tú échale ganas. ¿Ok? ¿Ya? ¿Listo? ¿Todos felices, contentos y satisfechos? Ok. Ahora dile al que tienes ahí a un lado, ya ves, por tu culpa nos andan parando y entonces durmiendo. Toma tu lugar, por favor. Muy bien. Sí. Ok. Muy bien, muchas gracias. Gracias por cambiarlo. Ok, entonces vamos a hablar de Sansón, ¿de acuerdo? Ya hablamos, me tocó cerrar, ya hablamos de Jefté, de Barak, de Gedeón, y prácticamente cerrando con Sansón es también cerrando con el último de los jueces de esta etapa del libro de los jueces. Y bueno, el tema general del libro de jueces, quiero ponerte en un contexto, aunque ya mis compañeros, los demás pastores ya pusieron un contexto generalizado acerca de esto. Déjame platicarte acerca de lo que Dios puso en mi corazón dentro del libro de jueces. Y bueno, es que el tema general del libro de jueces es la misericordia de Dios y la liberación divina, pero también debemos mencionar la corrupción moral del pueblo divino, del pueblo de Israel, perdón. Una corrupción moral queriendo ser el pueblo de Dios, igual que las demás naciones. Ellos querían ser igual que todos los demás, y lo único que logró el pueblo de Israel fue su propio fracaso. Dios los había llamado a ser un pueblo santo y no estaban siendo un pueblo santo. Por causa de su corrupción moral, el no hacer la voluntad de Dios y buscar su propia voluntad, se olvidaron por completo de la palabra de Dios. Lo hemos estado diciendo recurrentemente. Y los jueces
se volvieron cada vez más malos, terminando este cuadro, el cual vemos en el libro de Jueces, con el último eslabón de la situación denigrante que enmarca la decisión más estúpida de la voluntad humana, y es confiar en sí mismo y olvidarse de Dios. Entonces, en alguna ocasión un ingeniero de sonido le preguntaron: oye, seguramente cuando tú estás grabando música, cuando estás grabando a alguien, ha de ser muy padre tu trabajo, porque escuchas música, escuchas el talento de los demás, y ha de ser un trabajo muy padre, dijo el ingeniero. Le dijeron al ingeniero de sonido, y el ingeniero de sonido dijo: ¿qué crees? Lo único que escucho son errores. Porque ese es el trabajo de un ingeniero de sonido: quitar los errores, quitar esto, quitar el ruido, quitar editar. Y entonces lo único a lo que estaba acostumbrado y ejercitado era quitar este tipo de cosas. Ahora, déjame decirte algo también. Y la verdad es que quiero que me esperes hasta el final de la prédica, porque te vas a dar cuenta de por qué voy a estar diciendo lo que voy a estar diciendo a continuación. Y la única situación que Dios puso en mi corazón dentro de todo esto que estamos platicando, y no quiero de ninguna manera tampoco hacer de lado la palabra que Dios puso en el corazón de mis hermanos, no me malentiendas, pero estaba buscando y orando a Dios y diciéndole: Señor, ayúdame, porque es algo con lo cual yo estoy luchando también. Hace un momento platicamos acerca de que Jefté estaba luchando en contra de su pasado, y entonces yo estuve luchando durante todo este tiempo acerca de lo que te voy a decir a continuación, porque quiero enmarcar ese eslabón de la situación más denigrante, de la decisión más estúpida de la voluntad humana: olvidarse completamente de Dios, olvidarse de que Dios, quién era Dios para el pueblo de Israel. Y bueno, hablando de Sansón se postula como el máximo exponente de la corrupción moral de Israel. El pueblo no conocía a Dios, y a estas alturas el carácter de Dios ellos no lo conocían. Ellos buscaban respuestas, buscaban dirección, buscaban ayuda en unos ídolos cananeos, amorreos, y entonces especialmente también empezaron a buscar respuestas en su propio y perverso corazón. Deuteronomio capítulo 8 versículo 19 dice lo siguiente. Deuteronomio 8:19 dice: Deuteronomio 8:19 dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Entonces Dios está diciendo desde hace muchísimo tiempo a todo el pueblo de Israel: si tú te olvidas de mí, entonces vas a morir. ¿Alguien se acuerda de la respuesta de la paga del pecado es muerte? Entonces prácticamente el olvidarte de Dios nos lleva a ti y a mí a la muerte segura, en un camino funesto de muerte, en un camino de depravación, en un camino de especial estupidez, porque no buscamos estar en la presencia de Dios, y mucho menos en la palabra de Dios. Si no estamos buscando estar en la presencia, mucho menos en su palabra. Y Sansón, este último juez de este periodo en específico, es por mucho el peor juez de Israel. Su vida comienza con una grandiosa promesa y terminó en una tan sombría y deprimente muerte. ¿Alguien se acuerda cómo terminó Sansón? Terminó siendo ciego, esclavo, y terminó siendo el patético bufón de sus enemigos. Así terminó la vida de Sansón. Y si tú ves allí, por ejemplo, en el aprendizaje aplicado, de lo cual tenemos allí en los cuadernillos, dice cómo terminó este juez. Y tal vez más allá de decir: oh, Sansón, wow, oh, Sansón, sí, Sansón. Y de repente en la escuela dominical a los niños les enseñan que Sansón peleó con un león y Sansón derrotó a los enemigos de Dios. ¿Sabes? La verdad es que Sansón terminó de la manera más vil, denigrante y vergonzosa que cualquiera pudiera haber terminado. Sansón fue destinado a ser nazareo. ¿Y sabes qué significa eso? Una persona apartada, separada, consagrada para Dios, y lo apartaron desde antes de su nacimiento. Pero Sansón no tuvo la suficiente fortaleza moral para mantener esa promesa en su vida. Dios había llamado a este hombre nazareo desde antes del nacimiento a que fuera el libertador de Israel de la mano de los filisteos. Pero muchas veces
pudiéramos preguntarnos en la vida de Sansón, ¿qué hubiera pasado si Sansón hubiera actuado de una manera diferente? ¿Qué hubiera pasado si Sansón no hubiera sido el depravado sexual que era y que podemos ver en todo el libro de Jueces? ¿Qué hubiera pasado si Sansón no hubiera sido una característica más tan vergonzosamente arrogante? ¿Qué hubiera pasado si Sansón tan solo hubiera quitado un poquito de todo lo que él tenía en su perverso corazón? ¿Qué hubiera pasado si Sansón hubiera escuchado lo que le pasó a Jefté, lo que le pasó a Barak, lo que le pasó a Gedeón? ¿Qué hubiera pasado si Sansón tan solo hubiera escuchado lo que tú hoy y yo hemos escuchado de parte de Dios? ¿Sientes que Dios te ha cacheteado el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Sabes? ¿Qué hubiera pasado? Y tal vez la respuesta sería, yo creo que nada. Porque Sansón es un ejemplo de la estúpida arrogancia del ser humano. Eso es lo que yo puedo ver. Y eso es lo que el día de hoy podemos enmarcar. Dios había llamado a este hombre nazareo a que fuera libertador de Israel de la mano de los filisteos. Pero Sansón, más allá de derrotar a los enemigos del pueblo de Israel, los filisteos, Sansón se inmiscuyó más y más en el mundo, y en una mente carnal, en una mente corrupta, en una mente moralmente inaceptable. Dios lo había llamado para ser alguien sumamente especial, y este hombre, más allá de los capítulos que vemos aquí y del libro de Hebreos, no fue un hombre en nada, absolutamente nada especial. Y vamos a ver algo al final. Mira, ¿qué hubiera pasado si Sansón hubiera actuado de una manera diferente? Constantemente los seres humanos, los hombres, y hablo de los machines, de ti y de mí, constantemente los hombres seguimos igual y terminamos nuestras vidas con una misma pregunta: ¿qué tanto Dios haría en tu vida si tan solo tú cambiaras tu manera de actuar? ¿Qué haría Dios en tu vida si tan solo tú actuaras diferente, si tan solo tú pensaras diferente, o si tan solo te dejaras usar por Dios y no por tus viles y carnales deseos? ¿Qué pasaría? ¿Sabes? Las iglesias no estarían llenas de mujeres y de niños. ¿Sabes? Habría ministerios. Y de repente los pastores no tendríamos que estar tronándonos los dedos para ver en quién podemos confiar, o a quién le podemos decir, ¿puedes barrer la iglesia? O a quién le podemos decir, ¿puedes ayudarme a orar? Porque el día de hoy estoy muy cansado, porque Satanás ha estado luchando en contra de la iglesia y yo soy el único que estoy luchando. ¿Podrías ayudarme a orar? ¿Puedo confiar en ti para orar por la iglesia, por los matrimonios que el día de hoy Satanás está destruyendo, o también estás en la misma situación? ¿Qué hubiera pasado si tan solo Sansón hubiera agarrado la onda como David y entonces hubiera hecho las cosas diferentes? ¿Qué va a pasar el día de mañana que vayas a tu iglesia? O los que están aquí se queden aquí en la iglesia. ¿Qué va a pasar a partir del día lunes? ¿Las cosas van a seguir igual en tu vida? ¿Las cosas van a seguir de la misma manera como han sido toda la vida? Ay, qué bonitos mensajes. Ay, qué chido. Y Dios me habló. Sí, Dios me dijo que ya no luche con mi pasado. Sí, Dios me dijo que ya Él me hizo un príncipe y un princeso especial. Sí, ay, Dios me dijo que me va a dar prosperidad. Sí, Simón. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuánto te va a durar? ¿3 días? ¿2 semanas? Mi hermano, necesitamos hombres, y se necesitan como tú no tienes una idea. Hombres jóvenes, hombres fuertes, hombres valerosos, hombres confiados en Dios, no en sus propias fuerzas. Necesitamos hombres que el día de hoy no sean sanguijuelas en las iglesias, sino que más bien sean, que aporten dentro de las iglesias y digan, pastor, ¿en qué puedo ayudar? No necesitamos hombres que en cuanto digamos amén, Dios te bendiga, ya estén en el coche y yéndose al fútbol, o yéndose a ver el América contra Chivas. Necesitamos hombres que hasta el último momento le digan, pastor, ¿ya me puedo ir? ¿Hay algo más que puedo hacer? Necesitamos hombres que digan, ¿puedo ir a lavar los baños?
¿Puedo orar por usted? Lo veo bien cansado. Lo veo bien flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, pastor. ¿Puedo orar por usted? Claro que no estoy hablando de alguien más, sino de mí. ¿Qué pasaría si tan solo poquitito, así carnal, poquitito así cambiaras tu manera de pensar? Si tan solo poquitito así te salieras de tu conchudez y empezaras a dar pasos firmes, valerosos, confiados en Dios, como estamos diciendo desde hace rato. ¿Qué pasaría? ¿Sabes? ¿Qué pasaría si no te dejaras guiar por tus deseos? ¿Qué pasaría si más allá de buscar tu voluntad, tu egolatría y buscar sustentar tu patético universo de ti mismo, para ti y por ti, dirías: Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Señor, toma mi vida para exaltar tu nombre. ¿Sabes? 3 cosas, y si quieres apúntalas. 3 cosas que Sansón no tenía. 3 cosas que Sansón no tenía. Primero, 1, Sansón nunca tomó en serio la promesa. 1, Sansón nunca tomó en serio la promesa. A Sansón no le importaba el Dios de Israel, solo le importaban sus intereses, solo le importaban sus deseos carnales. A Sansón solo le importaba lo que él quería, de la manera que él quería, a la hora que él quería y cómo se le hinchaba su regalada gana. Ese era Sansón. Solo le importaban sus intereses y no tomó en serio los mandatos de Dios en su vida. Solo cumplió con no cortarse el cabello. Y Dios le dotó de una fuerza sobrenatural, pero su fuerza nunca estuvo en sus cabellos. La fuerza de Sansón estuvo en que Dios cumple sus promesas. Dios nunca se va a rajar. Dios lo que te dice lo cumple. Así seas como seas, si Él te lo dijo, lo va a cumplir, aún a pesar de ti mismo. Grábate eso en la cabeza y en tu corazón. Lo único que hizo Sansón fue no de cortarse el pelo, pero tocaba cadáveres. Un nazareo no podía hacer eso. Se emborrachaba seguramente. Un nazareo no podía hacer eso. Sansón se ufanaba de sí mismo y de su fuerza. Un nazareo estaba dedicado a Dios y al servicio a Dios. Lo único que hizo Sansón fue no cortarse el cabello, nada más. Dios cumple siempre sus promesas. Sus cabellos, los cabellos de Sansón solamente eran el símbolo de la promesa cumplida de Dios sobre la vida de una persona tan inútil como Sansón. Cuando Sansón no tuvo más dentro de la historia la fuerza moral para tomar en serio la promesa de Dios sobre su vida, cuando violó su consagración, perdió su testimonio y Dios lo abandonó, terminando su vida de una vergonzosa manera. Le sacaron los ojos, lo pusieron a estar alrededor de un molino, con una piedra de molino grande a cuestas. Y un día, así nomás porque se les antojó a los filisteos, lo llaman y se empiezan a burlar de él. ¿Alguna vez te han echado carrilla, te han hecho bullying? ¿Una vez se burlaron de ti porque traías algo en la cara? Imagínate los enemigos de Dios burlándose de él. Y eso no es lo importante. Porque pudiéramos pensar, qué bueno que la gente tan solo me dijera a mí que estoy bien trompudo y feo. Qué bueno que nada más conmigo, a mí nada más me dijera. Pero el asunto y lo más detestable es que la gente dice, míralo, y es hijo de Dios. A mí se me hace que Dios ni existe. Yo mismo no me importo, pero me importa que la gente hable mal de Dios. ¿En cuántas veces tú y yo hemos sido partícipes de que la gente blasfeme y hable mal de Dios por lo que tú hiciste o por lo que no hiciste? Piénsalo, carnal. Sansón no tuvo la fuerza moral para seguir con esa promesa. Pero ¿cuál es la promesa que hoy tenemos de parte de Dios en nuestras vidas? Porque tal vez, ¿dónde estás? El único que tiene pelo largo aquí es mi carnal. Los demás estamos bien pelones.
Pero nadie tenemos el asunto del pelo largo y el nazareato y todo lo demás. Yo el primero. ¿Acaso no ves que te relumbra? Pero ¿cuál es la promesa que hoy tú y yo tenemos? No tenemos pelo largo. A lo mejor tu mamá no te dedicó a Dios desde antes de tu nacimiento. A lo mejor sí, no lo sé. Pero ¿cuál es la promesa que hoy tenemos de parte de Dios? ¿Y de qué nos estamos sosteniendo el día de hoy? ¿De qué manera tú y yo, como seres humanos, como hombres del año 2019, podemos menospreciar la promesa así como Sansón lo hizo? Quiero leerte Efesios capítulo 1, versículo 11. Bien rápido, Efesios 1, 11. Efesios 1, 11. Y dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la ¿qué? De la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la ¿qué? De la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios mismo. ¿Cuál es la promesa que hoy tú y yo tenemos? El Espíritu Santo habitando en nuestro corazón. Ahora bríncate a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. Y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tres cosas muy rápidas que tenemos que hacer en nuestras vidas para que no caigas en lo que Sansón cayó. Sansón menospreció la promesa, desperdició la promesa. Y tres cosas que dice la palabra que tú y yo ya no, de ninguna manera, siendo ajenos a la palabra de Dios, tenemos que hacer. ¿Y cuáles son esas tres cosas? Primero, dice: despojándonos de la manera vieja de vivir. Una. ¿Cuál es la otra? Renovarnos. Y la tercera, vestirnos del nuevo hombre. Ahora quiero hacer un énfasis, un pequeño énfasis en estos tres puntitos. La primera es despojarme de la pasada manera de vivir. Y la única manera de despojarte de la vieja manera de vivir no es dejándola en tu casa, no es dejándola en el otro pantalón como la cartera. No es dejando de ir a los lugares que antes ibas. No es meterte en una iglesia como estas y decir que eres cristiano. La única manera de despojarte de la vieja manera de vivir es morir a ti mismo. No existe otra, carnal. No pretendamos que algún día podemos alcanzar el despojarnos de la vieja manera de vivir si en realidad tú y yo no morimos a nosotros mismos. La segunda es renovarnos. Ahora te pregunto, ¿morir a nosotros mismos duele? ¿Alguna vez te has espinado? ¿Alguna vez te has cortado el dedo con una hoja de cuaderno? Imagínate morir a ti mismo. Duele, y es algo a lo que no mucha gente queremos estar acostumbrados. No queremos hacer. Queremos seguir viviendo en nosotros mismos de la manera como nosotros se nos pega la regalada gana, haciendo lo que queremos hacer de la manera como queremos hacerlo. No quiero morir a mí mismo. Nadie lo dice. Nadie se para como tú o como yo, así como que un domingo en la mañana alguien dice: pastor, yo no quiero morir a mí mismo. Nadie se para así. Pero está en la cabeza de todos, y está en el corazón de todos nosotros el no morir a mí mismo. Y de repente los de hasta atrás, bueno, los de ustedes ahorita no, los de allá de la iglesia, de allá de Silao, de repente los de hasta atrás así como que y este pastorcillo que van a andar diciendo, ¿no? Morir a nosotros mismos es difícil,
Pero también al mismo tiempo tenemos que renovarnos. Y la única manera de renovarnos en nuestras vidas es a través de la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Y tercero, vestirnos del nuevo hombre. Si no has muerto a ti mismo, si no has decidido renovar tu vida y empezar a hacer las cosas diferentes en base a la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. ¿Cuál fue el error de Jefté? Lo acaban de decir hace ratito. ¿Cuál fue? Ignorar, despreciar la palabra de Dios. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Fuerzas? ¿Mugre? ¿Qué tienes en tus manos? Tienes la palabra de Dios. No la desprecies. Y empieza a renovar tu mente a través de la palabra de Dios. Qué tan difícil es hacerlo, pero al mismo tiempo tanta gente que no queremos hacerlo. Y vestirnos del nuevo hombre. Y aquí quiero también decirte algo. Y tal vez tú lo has hecho, y perdóname si te estoy diciendo algo a ti, pero tengo que decirlo. ¿Has escuchado alguna vez que de repente la gente dice que los cristianos en Dios somos la mejor versión de nosotros mismos? ¿Alguien ha escuchado esa blasfemia? ¿Sabes por qué? Porque yo no pretendo ser la mejor versión de mí mismo. Gálatas 2:20 dice: y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Yo no pretendo vivir mi vida de la mejor manera, ser la mejor versión de mí mismo ahora con Dios, porque Dios no es mi perfume para oler bonito. Dios es una nueva manera de vivir. Y sí, vivimos una vida nueva, pero en base a lo que Dios quiere, no en base a lo que nosotros se nos acomoda, en el día que queremos, de la manera que se nos antoja, y si nos levantamos. Porque si no, nos quedamos ahí el domingo en la mañana, tumbados en la cama, pensando malos pensamientos, pensando cosas inmorales, deseando que tu esposa se muera para poder casarte con una más joven que ella. Carnal, soy hombre. Debemos de empezar a cambiar eso. El Espíritu Santo es nuestra promesa, pero tenemos que morir, renovarnos y vestirnos del nuevo hombre. ¿Y sabes quién es ese nuevo hombre? Se llama Jesucristo. Si tú no tienes a Jesucristo en tu vida y pretendes por ti mismo empezar a hacer las cosas, cambiar, parecer chido y buena onda, no vas a poder, y te va a pasar exactamente lo mismo que a Sansón. Sansón pretendió ser el buena onda, pretendió ser la última coca del desierto, del Sinaí y de Israel y de Canaán y todos los ranchos vecinos. Y prácticamente decía: vengan y ámenme, idolátrenme. Sansón nunca tomó en serio la promesa. 2. Sansón jugaba con el pecado y con la paciencia de Dios. Dice Deuteronomio 6:16: no tentarás a Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y Sansón era prácticamente lo que hacía, era su juguetito de todos los días, jugar con el pecado y con la paciencia de Dios. Y sabes cómo es que alguien puede jugar con algo que le va a hacer daño, porque está demasiado confiado, demasiado conchudo y demasiado esperanzado en sí mismo, pensando en que nuevamente Dios estará conmigo, no importa lo que pase. Dios no debe ser tentado. Pero este pensamiento parece ser que nunca estuvo en el corazón de Sansón. ¿Cuál? El de tomar la importancia a Dios, el de no tentar a Dios.
Toda su vida es una gran historia espiritual de fracaso, de lo que no se debe hacer. Su arrogancia de Sansón fue su misma destrucción. En Jueces 16:20 dice: y otra vez me libraré como las otras veces. Pero exactamente en este versículo ya Dios no estaba con él. Le habían cortado el pelo. Había dormido plácidamente en las piernas de una mujer. Y Dios se había apartado de él. Le cortaron el cabello. Dios se apartó de él. Una historia triste, espiritual, de lo que no se debe hacer. Su descontrolado deseo sexual le llevaba comúnmente a relacionarse con rameras y con prostitutas. Y eso tan solo fue la corona de su propia soberbia. ¿Sabes, mi hermano? Siendo pastor y platicando con la gente, y platicando con matrimonios, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, pastores mismos, ¿sabes cuál es uno de los problemas con los cuales más nos hemos enfrentado los pastores? No es la ignorancia, es la desfachatez, la soberbia, la arrogancia, la necedad, el ser mulas, el ser necios. Ese es el mayor problema que hay dentro de las iglesias: arrogancia y soberbia. Y ese fue el pecado del pueblo de Israel. Este pueblo es de dura cerviz, decía Dios. No sea que yo vaya con él y lo destruya. Y Moisés abogó por él. Él dijo: Señor, cumple tus promesas, Dios. ¿Qué va a decir la demás gente de ti? Y Dios cumplió su promesa. Y hasta el día de hoy sigue cumpliendo su promesa. Y no te hablo del pueblo de Israel, hablo de ti y hablo de mí. Dios sigue cumpliendo su promesa aún a pesar de ti y de mí. Ahora, fíjate bien algo. ¿A poco te está costando escuchar esta palabra? Necedad, arrogancia. ¿Qué hubiera pasado si Sansón hubiera actuado de una manera diferente? No lo sé, porque su arrogancia no nos permite ver el qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si Sansón tan solo hubiera clamado a Dios? No lo sé, porque su soberbia no nos permite ver qué es lo que hubiera pasado. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Sansón tan solo hubiera alabado a Dios? No lo sé, porque su necedad no nos deja ver lo que hubiera pasado. El mismo problema en las iglesias. Y por si fuera poco, feos, prietos, trompudos y sentiditos. ¿Cómo vas a venir a decir eso? Por eso no quería venir, pastor. Ya ves, te dije, ni mis 50 pesos. Su misma soberbia le llevó a pensar que Dios nunca se apartaría de él. Pero pensemos tan solo por un momento. No necesariamente, escucha esto, no necesariamente porque Dios le usó a Sansón significa que Dios estaba con él. Piénsalo. No necesariamente porque Dios usó a Sansón significa que Dios estaba con Sansón, porque de la misma manera en toda la Biblia vemos a otros personajes que Dios usó para sus planes, pero nunca fue Dios de ellos. Nabucodonosor, Ciro, el faraón mismo, Judas mismo. ¿Dios los usó o no los usó? Era plan de Dios para todos ellos que pasara de esa manera. Dios los usó, pero no era el Dios de ellos. Y no necesariamente porque Dios ayudó a Sansón a hacer ciertas cosas significa que estaba con él. ¿Cómo puedo yo repetir las actitudes de Sansón? ¿De qué manera me doy cuenta de eso? ¿De qué manera puedo yo identificar que estoy repitiendo lo mismo que Sansón está haciendo? Te voy a dar unos pasajes. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, o la fuerza de mi mano, me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Oye, hermano, hace como 3 meses que no te veo en la iglesia. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Lo que pasa es que he tenido mucho trabajo. Órale. Y no eres como así poquito sensato para ir a darle gracias a Dios porque te da mucho trabajo. No, es que me lo quitan. Es que Dios me está bendiciendo con un trabajo así. Carnal, escucha esto. Una bendición de Dios que en realidad provenga de Dios no te aleja de Dios. Aguas. Si tan solo Sansón hubiera cambiado su actitud, si tan solo Sansón no se hubiera enorgullecido como dice aquí, si tan solo Sansón hubiera dicho: Señor, es por ti. Si tan solo Sansón hubiera dicho: Señor, te espero a ti. Señor, te busco a ti. Señor, te necesito a ti en mi vida. ¿De qué Sansón estuviéramos hablando el día de hoy? Tal vez de otro totalmente diferente. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que proviene para mi vida, proviene de Dios. Dice Hechos 17:28, y por Él vivimos y somos y nos movemos. Romanos 11:36 dice: porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. ¿Sabes? Tenemos un gran mal. Y los hombres, no estoy hablando de tus esposas, estoy hablando de nosotros. Tenemos un gran mal, y ese gran mal es la arrogancia. Hablamos de ese segundo punto. Sansón jugó con el pecado, y Sansón jugó con la paciencia de Dios. En Proverbios capítulo 6, versículo 27, dice lo siguiente. Proverbios 6:27 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Tú crees que Sansón en cierto momento no puso a prueba la paciencia de Dios sobre su vida? Y dijo: otra vez, sí, otra vez puedo volver a pecar, que al cabo la sangre de Jesús otra vez me va a perdonar, que al cabo la gracia es infinita, que al cabo sus misericordias son para siempre. Todos los días las misericordias de Dios son nuevas. Entonces, ¿qué más da si hoy me acuesto con 3, o si hoy tengo 3 hijos por allá en la calle, o si hoy me pongo una borrachera, que mañana ni siquiera me voy a acordar de quién fui ayer y todo lo que dije? Carnal, ¿qué crees? Lo te suben al Face, y por su Face les conoceréis. Andas todo tirado al Face. Siquiera fíjate de que no salgas allí, carnal. Pero no, yo no era ese. Pues no eras ese. Porque perdiste tu mente, porque perdiste tu corazón, porque empezaste a jugar. ¿Y sabes en dónde termina el jugar con el pecado? Termina en perecer, en muerte, en ceguedad, termina en esclavitud y termina en burla. Y luego la gente te anda diciendo: mira el cristianito, por Face, ¿no? Por cierto, mira el cristianito, mira el diácono, el servidor, el levita, el salmista. Mira el anciano de iglesia fulana de tal. O de repente, YouTube, los 5 pastores más avaros.
Los 5 pastores más adúlteros. El top 5 de los 5 pastores más blasfemos y más maledicientes. Y de repente la gente no se burla de nosotros, sino se burla de Dios. Y eso, carnal, te tiene que calar. Y si no te cala, entonces déjame platicar contigo de quién es Jesús y lo que hizo en la cruz por ti. Punto 3. Sansón no tenía la comunión con Dios. Para Sansón, una comunión con Dios no era prioridad. El tener una comunión con Él no era así como que, ay, me preocupo porque el día de hoy no hice mi devocional, ¿no? Y luego el pastor te dice, carnal, es que quiero que tengas un devocional todos los días, mínimo 5 minutos, ponte a orar, lee un versículo de la Biblia, ora al menos en defensa propia, porque ni en defensa propia oras por ti. 5 minutos te pido, te dice el pastor, y tú, ay, sí me encomiendo a Dios, pastor. ¿Y qué? ¿A qué hora te encomiendas? Pues como a las 11 de la mañana, no, de la noche, cuando ya me dormí, cuando ya pasó todo tu día. Si para ti no es importante una comunión con Dios, déjame decirte que para Dios sí lo es. Ahora, la mayor parte de los jueces tuvo fallas morales y fallas religiosas, pero estas se acentúan considerablemente en el caso de este cuate de Sansón, cuya sensualidad, cuya carnalidad y la irresponsabilidad tan solo eran una consecuencia de su falta de interés hacia Dios y hacia la palabra de Dios sobre su propia vida. Sansón pasó de ser un esclavo de sus pasiones a ser un esclavo de sus enemigos, perdiendo sus ojos que nunca quiso abrir cuando los tenía. ¿Y para qué quería sus ojos si no le servían para nada? No le servía para ver lo que tenía enfrente de él. Era un hombre miope, con astigmatismo, visco, espiritualmente hablando. Era un hombre que necesitaba los lentes que solamente el médico puede darle. Es lo que tú y yo necesitamos el día de hoy también. Perdió el control, perdió sus ojos, perdió su vida, lo perdió todo. Nunca se dio cuenta de su error hasta que fue demasiado tarde. Y las únicas intervenciones, hablando de comunión con Dios, las únicas intervenciones del pasaje de Jueces, del capítulo 13 al capítulo 16, para hablar con Dios, o sea, que vemos a Sansón hablando con Dios directamente. Porque sí hay, pastor, mira, tuvo comunión con Dios, aquí están 2 pasajes. Analiza esos pasajes. En la primera vez que Sansón habló con Dios fue para exigirle: ay, ¿a poco más? Así me vas a dejar morir de sed aquí en el desierto. Y Dios le dio agua para que tomara. Y la segunda vez que Sansón habló con Dios fue cuando ya estaba ciego. Y fue cuando estaba allí en los pilares, en la construcción, en la casa, allí cuando iba a matar a todos los filisteos. Fue la segunda vez que Sansón habló con Dios. Y ¿sabes? Podríamos decir, y es que Sansón, sí, al final de su vida buscó a Dios. ¿Qué crees? La frase de lo que dice Sansón dice: dame fuerzas para vengar mis ojos. Ni siquiera en su muerte Sansón volteó a ver a Dios y la gloria de Dios sobre su vida. Una para exigirle y otra para tomar venganza propia. Sansón nunca deseó, ni siquiera al final de su vida, exaltar el nombre de Dios. Busca Santiago capítulo 4, por favor. Ese sí, búscalo. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tienes? Santiago 4:4 y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Prácticamente está hablando de Sansón. Sansón jugando con el pecado, Sansón importándole un cheto
tener una comunión con Dios. Sansón importándole un soberano cacahuate, la promesa de Dios sobre su vida. Jugando a ser el machín que todos los demás querían que él fuera. Jugando a ser el paladín, el héroe que todos los demás querían que fuera. Y entonces sigo leyendo. Versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hace rato dijimos que la promesa que está en ti y la promesa que está en mí no es el pelo largo. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de eso o no? Y entonces, en base a esa promesa, dice el versículo 5: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Si a ti no te importa tener una comunión con Dios, a Él sí. Y déjame decirte algo. Jesús no murió en la cruz para que tuvieras una empresa exitosa. Jesús no murió en la cruz para darte una super esposa, para darte un ejemplar matrimonio a tu vida. Jesús no murió en la cruz, no me malentiendas, déjame terminar. Jesús no murió en la cruz para que tú fueras librado de las drogas y del alcohol. Jesús no murió en la cruz para sanarte de cáncer. Jesús no murió en la cruz para quitarte la diabetes de tu vida, de esa que tanto le chillas. Jesús no murió en la cruz para ponerte una muela de oro. Jesús no murió en la cruz para que te dé un aumento en el trabajo. Jesús no murió en la cruz para que todos tus vecinos te respeten. Todo eso es consecuencia, excepto la muela, todo eso es consecuencia de una relación con Dios. Porque Jesús murió en la cruz y soportó cada latigazo, y soportó cada escupitajo, y soportó que le jalaran las barbas y se las arrancaran por ti y por mí. Porque Jesús soportó cada espina clavándose en su carne y en su cabeza, tan solo para abrir el camino, para que el velo se rasgara y para que tú y yo pudiéramos acceder a la presencia santísima del Padre y tener una relación con Él. Jesús murió para tener una relación, tú y yo, con el Padre mismo. Lo demás ya es ganancia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene solito, carnal. No te esfuerzas, viene solo. Si algo podemos tener como plena seguridad es que Dios quiere tener una relación contigo y conmigo a través de Jesucristo. No te olvides de eso. Jesús quiere tener una relación contigo y conmigo. No nos llenamos la cabeza y nos llenamos los cachetes diciendo: es que Jesús no es una religión, Jesús es una relación. Y luego, ¿dónde está tu relación con Dios? Y te pregunto, ¿cuántas horas pasaste esta semana con Dios? Y le cuentas, como unas 5 o 10. Orar por la comida no cuenta. Ok, entonces como unas 4. Ver una película cristiana tampoco cuenta. Ok, entonces 0. Si tú no quieres tener una relación con Dios, Dios sí. Y Dios está esperando allí a ti y a mí para que vayamos a Él y podamos clamar: Abba, Padre. ¿Sabes por qué murió Jesús? Para que tú y yo pudiéramos desechar el pecado de nuestras vidas, limpiar el canal espiritual que tantas veces hemos manchado con la absurda arrogancia que nos cargamos tú y yo en las bolsas. ¿Sabes para qué murió Jesús? Tan solo para que un día como hoy la trompeta suene y tú y yo seamos transformados de esta corrupción y de este cuerpo corrupto que tantas veces nos ha alejado de Dios, y podamos ser transformados en un cuerpo glorioso y podamos llegar a sus pies para que en ese momento Él pueda vernos cara a cara.
para que en ese momento tú y yo podamos decir: este es el momento que tanto había esperado. Pero parece ser que a la iglesia no le importa ni siquiera ese momento. Y la iglesia estamos más preocupados por muelas de oro. Y estamos más preocupados porque Dios me cambie el coche. Y estamos más preocupados por el crédito que me tienen que dar. Y estoy más preocupado por el amor de una mujer. Y estoy más preocupado por sentirme bien de una enfermedad. Y estoy más preocupado por traer 3 pesos en la bolsa. Y estoy más preocupado por tantas cosas que no valen la pena. Pero quiero decirte lo único que vale la pena y lo único que hay en mi corazón, y quiero compartírtelo también a ti, carnal. Lo único que yo espero es poder ver sus pies. Es poder besar sus pies y escuchar que diga: por fin, te había estado esperando por tanto tiempo. Ni siquiera voy a poder verlo a los ojos por tan estúpido que fui. Lo único que quiero es poder besar sus pies. Espero que tú también lo esperes. Sansón hizo todo al revés. No hay nada bueno en Sansón. Sansón no es un ejemplo a seguir para mí. Solamente Sansón me ha mostrado lo que no debo hacer. Pero bueno, ya sirvió para algo Sansón. Por cierto, el nombre de Sansón significa pequeño sol. Si yo lo hubiera traducido, le hubiera puesto un nombre. Tal vez le hubiera puesto un nombre que significaría: qué desperdicio. Cualquiera de nosotros mataríamos por haber tenido lo que Sansón tuvo. Y aun cuando lo tuviéramos, ¿qué harías con él? Muchas veces le he orado a Dios y le he dicho: Señor, revela. Señor, dame visión. Señor, dame palabra. Señor, dame todo eso que se ve en el Antiguo Testamento, Señor. Porque el día de hoy la gente anda diciendo que tú no haces milagros, que tú no hablas, que tú no existes. Si tan solo lo pudiera tener y pudiera decírselo como los profetas a la gente, las cosas cambiarían, Señor. Y entonces Dios contesta: ¿para qué lo quieres si lo vas a desperdiciar igual que todos ellos? Bástate mi palabra y bástate mi esperanza de que un día voy por ti. Habla de lo que pasó en la cruz y dile a la gente quién es Jesús. No veo nada ejemplar en Sansón, y sin embargo lo vemos incluido en el catálogo de los héroes de la fe. Hechos capítulo 11. Y Jefté, y Barak, y Gedeón, y Sansón creyeron. Yo no lo pondría ahí. Yo lo hubiera borrado. Yo lo hubiera echado a la basura, porque me daría pena hablar de Sansón. Un hombre que se dejaba dominar por una pequeña parte de su cuerpo. Hombres, me están entendiendo lo que les digo. No por esto, no por el corazón. Tú sabes a lo que me refiero. Un hombre que le interesó más un pequeño pedazo de carne que una relación con Dios y darle la gloria a Dios. Esa es la vida de Sansón. Y lo que nos deja particularmente perplejos es que Sansón no se cansó de creer en sí mismo. Sansón no se cansó de creer en sus capacidades.
¿Y sabes qué significa eso para mí? Significa el ejemplo del fracaso de Israel en el libro de Jueces. Porque esas habilidades que Sansón tenía ni siquiera eran de él, eran de Dios. En esto radica el fracaso del ser humano. En esto radica tu fracaso y el mío, en creer que nuestras fuerzas son suficientes, que no necesitan de Dios. Pensar que somos totalmente suficientes por lo que gano, por lo que sé, por lo que pienso, por cómo hago las cosas. Soy el mejor predicador. Soy el que tiene la iglesia más grande. Soy el mejor mecánico. Soy el mejor maestro. Soy el mejor albañil. Y sabes, no encuentro nada mejor en mí. El ejemplo del fracaso de Israel fue confiar en sí mismos, pensar que no necesitaban de Dios. Y aún así, no lo entiendo. Sansón gozó de la grandiosa pureza de la gracia de Dios. ¿Y sabes qué significa gracia? Un regalo que no merecía. Y tú y yo tenemos la gracia encima. Un regalo que ni tú ni yo merezco. Y sin embargo, ahí está para recordarnos que hoy podemos gozar de la misma gracia de Dios sobre nuestras vidas a través y solamente de Jesucristo. Puedo hablarte de los fracasos, pero quiero hablarte en los últimos minutos que me restan del único que vale la pena, y se llama Jesús. Porque tan solo me doy cuenta en todo este estudio de Sansón que yo soy Sansón, despreciando la palabra de Dios, siendo tan arrogante en mi vida, dejándome guiar por mis deseos, y aún parado enfrente de tantos hombres como tú, traer pensamientos impuros. Porque tu lucha, como la mía, ha sido con esos deseos: lujuria, lascivia, pornografía, igual que tú y que yo. O si estás libre de pecado, tírame la primera piedra. Un hombre esclavizado por sus propios deseos. Tal vez al ratito el pastor Miguel tenga que poner hashtag todos somos Sansón. No lo sé. Jesucristo es el único ejemplo, lo único que puedo seguir. Mi firmeza en la promesa de Dios y en la fidelidad a la palabra de Dios, solo por causa de Jesús. Y no es por obras, dice Efesios, para que nadie se enaltezca. Es por fe. Y si fuera poco, y dice, y esto no de vosotros, sino de Dios. Ni siquiera la fe con la cual yo decido creer en Dios, ni siquiera es mía. Dios la ha puesto en mí y en ti. Quiero terminar con este pasaje. Está en Romanos capítulo 5. Búscalo, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Quiero invitarte a que te pongas en pie, por favor, y me ayudes a leer este pasaje, ¿de acuerdo?
quiero que me sigas con tus ojos leyendo, y yo te voy a decir en qué momento vamos a leerlo todos en voz alta. ¿Sí me ayudas? Órale. Primero con tus ojos, y yo te digo en cuál me ayudas, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todos juntos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y todo el pueblo dice: amén. Puedes cerrar por un momento tus ojos y pon tu mano sobre el cuate que tienes ahí a un lado. Que nadie se quede solo, por favor. ¿Ok? Cierra tus ojos. Señor, solo tú sabes quiénes somos. Solo tú sabes, Dios, lo que tenemos, lo que no tenemos, de lo que carecemos y con lo que hoy, Señor, estamos luchando. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús, porque aún a pesar de mí, Señor, has decidido confiar sobre mi vida, sobre nuestras vidas, Dios, tu gracia, el regalo más importante de toda la historia y de todo el universo, el mayor regalo que nos pudiste haber dado, la salvación por causa de Jesús. Bendecimos tu nombre, adoramos tu palabra, Señor, esperamos tu promesa y buscamos, Señor, cada día estar firmes en tu presencia. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque tal vez una vez más, un día más, fallamos. Porque tal vez, Señor, una ocasión más he venido a un lugar como este, con pensamientos impuros, con decisiones tontas, con pensamientos, Señor, que no convienen, y con actitudes carnales. Pero así como un día confiaste en Jefté, Barak, en Sansón mismo, Señor, así como un día le dijiste a Gedeón, varón esforzado y valiente, el día de hoy, Señor, yo no te digo que soy valiente, pero si tú quieres poner tu fuerza en mí, y si tú estás con nosotros, si tú tan solo lo permites por un instante,
estamos agradecidos. Pero no es eso lo que buscamos, Dios. Hoy buscamos ser tus hijos. Hoy buscamos esa comunión contigo. Hoy buscamos, Señor, tu perdón. Hoy buscamos tu dirección. Y después de confrontarnos, Señor, como lo has hecho, hoy buscamos, Dios, misericordia una vez más. Para ya no decir qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado con cada uno de los que estamos aquí, Señor? Sino empezar a actuar sobre el futuro bajo tu palabra y tus promesas, para empezar a dejarnos actuar por tu Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos a morir. Ayúdanos a rejuvenecer en ti, a restablecer nuestra mente, Señor, nuestro corazón, a renovarnos. Pero también, Señor, a vestirnos de Jesús. Padre Santo, hoy te alabamos, te bendecimos y te honramos. En el nombre de Cristo. Amén.